Bien, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Adriano, Cristian, Farid, espero que estén bien. A ver, vamos a revisar. Buenos días, Ori, Dairon. Ya me imagino que sus demás compañeros van a ingresar en un momento. Bien, a ver, un momento, quiero verificar si se está compartiendo. Sí, y se está grabando. Ok, listo. Entonces, ya vamos a avanzar, ya empezamos con un nuevo tema. Ya el día de hoy ya no vamos a ver consultas, sino vamos a ver la sesión 5 que viene a ser las sentencias de mantenimiento de datos, ¿correcto? Ahora, hoy vamos a utilizar las sentencias insert, update, delete, que justamente vamos a lograr respectivamente agregar, actualizar o eliminar información en nuestras tablas. También veremos cómo se puede usar la sentencia select para insertar datos, algo que se conoce como insert select. Esto es bastante útil cuando queremos copiar datos desde una tabla hacia otra. Finalmente aprenderemos a importar tablas desde otras bases de datos o básicamente importar datos desde otras fuentes, ¿ya? Eso también es también muy importante que ustedes sepan cómo importar datos desde, por ejemplo, un archivo Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces lo vamos a aprender el día de hoy. Ok, como saben, nosotros seguimos trabajando con la base de datos Norwin, ¿correcto? Así que no vamos a cambiar. Cuando hablamos del mantenimiento de datos, usualmente nos referimos a todas las acciones que realizamos sobre una base de datos para poder insertar nuevos registros, actualizar información existente o eliminar datos que ya no son necesarios. Este proceso es fundamental para que la información que tenemos siempre esté correcta y actualizada. Ahora, para lograr estas acciones, tenemos tres instrucciones básicas, que es el insert, el update y el delete, respectivamente. Hay que tener en cuenta, o básicamente dentro de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta cuando o durante usemos el mantenimiento de datos. A ver, disculparán. Ahí está. Es que siempre debemos de contar justamente con los permisos necesarios para poder realizar estas tres opciones básicas, ¿correcto? Si no tenemos los permisos adecuados sobre las tablas o las bases, no vamos a poder realizar estas opciones. Usualmente, ¿quién lo hace o quién tiene la capacidad de poder ejecutar estas sentencias? Usualmente es el DBA o el administrador de base de datos, ¿no? Pero grandes empresas, cuando son muchos, esta carga se divide, ¿no? Y hay operarios o hay la parte operativa de la base de datos que se encargan justamente de hacer solamente inserción, actualización o eliminación de registros. Incluso llegan a un nivel más granular de especificar los permisos solamente a las tablas principales. Entonces, eso ya eh, es una forma estratégica de cómo disgregar la responsabilidad. Bien, hay que tener en cuenta también y mucho ojo con la cláusula where, y aquí también se lo marco, ¿correcto? La cláusula where siempre debemos de colocarlo bien en la condición para que pueda afectar solo los registros que queremos. Si no colocamos, no ponemos el where o lo hacemos mal, podemos terminar actualizando o borrando toda la tabla. Y eso en producción es un problema muy serio, porque tendríamos que restaurar la tabla con una copia anterior o en su defecto restaurar toda la base de datos. Y eso es algo que no se quiere. También es recomendable, pero no obligatorio, en este caso es el uso también de transacciones. ¿Ok? Aquí me indica transacciones. Esto
nos permite justamente agrupar varias operaciones en una sola unidad lógica, en un solo documento, en un solo archivo, en un bloque. Esto con la finalidad de poder asegurarnos que cada o de que todos los datos se mantengan íntegros y consistentes. Otra ventaja más es que nos permite evitar lo que se conoce como problemas de concurrencia. Bien, los problemas de concurrencia, como su nombre lo indica, concurrencia, ¿ok? Esto de aquí usualmente aparece cuando tenemos varios usuarios que quieren hacer modificación o eliminación al mismo tiempo y obviamente el uso de transacciones ayuda a evitar este tema de concurrencia de información o de concurrencia de carga. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo 5 usuarios que están haciendo update al mismo tiempo a una sola tabla? Entonces, una transacción me va a permitir que de esos 5 se ejecuten justamente en un orden determinado, que eso ya lo calcula el mismo motor. Y obviamente no habría ya bloqueos en la base de datos. Igual, ese tema lo vamos a ver con un ejemplo tal vez, pero igual como nosotros estamos en un entorno de laboratorio, no tenemos tanto problema de concurrencia, pues al final solamente somos uno. Bien, esto usualmente se ve cuando tenemos 100 o 200 o hasta 300 transacciones por segundo en una base de datos. Bien, otro punto muy importante es el tema de las restricciones. ¿Ya? Las restricciones también es muy importante. Tenemos que identificar bien cuáles son las columnas que son no nulas, o que no permitan, que no se pueden dejar campos vacíos. Hay columnas con la palabra reservada único o de unicidad. ¿Qué quiere decir? Que digamos que para que ciertos valores no se repitan, tenemos el primary key y el foreign key o el PK o el FK, que el PK que viene a ser el identificador de manera única cada registro y la clave foránea es la que sirve para relacionar tablas, ¿correcto? Y por último, acá también lo indica, hay que tener en cuenta el uso de índices y esto también lo vamos a ver en la clase, creo que es en la siguiente clase, vamos a ver el uso de índices. Si bien eh, si bien es cierto, nosotros tenemos columnas, correcto, en una tabla, el tema de índices es que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, sobre todo cuando hacemos operaciones de actualización o consultas. Y esto, el tema de índices sobre todo impacta mucho y mejora bastante el rendimiento en tablas que se tienen muchos registros. Muchos registros. Tenemos dos tipos de índices, el clusterizado y el no clusterizado. Bueno, el agrupado y el no agrupado, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero el uso de índices es que eh, nos ayuda a ubicar de manera más rápida una fila para poder actualizar un conjunto de filas y lo llevamos a consultas, nos permite obtener la información mucho más rápido. Bien. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos que son importantes durante el mantenimiento de datos. Bien, ahora voy a borrar esto. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a empezar con la sentencia insert. ¿Ya? Estas sentencias o esta sentencia no se usa cuando queremos, se usa cuando obviamente queremos agregar, ya no se usa cuando queremos eliminar o borrar, por eso su nombre lo indica insert. No olvidar que esos valores, correcto, que vamos a insertar deben de respetar las restricciones de integridad que tengan definida en la tabla. ¿Y a qué restricciones me estoy comentando? O les estoy comentando justamente si es no nulo, si es único, si es primary key o si es FK, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que si hay una columna que no permite valores nulos, no lo va a poder justamente insertar. Si hay claves primarias que no se pueden repetir, debemos de cumplir
esas reglas, si no, pues, como le dije, va a lanzar un error, ¿ya? Esta es la sintaxis, insert into, el nombre de la tabla, especificamos los campos que vamos a insertar o las columnas y obviamente el valor 1 que va a corresponder al campo 1, el valor 2 que corresponde al campo 2 y el valor 3 que corresponde al campo 3 y así sucesivamente, ¿correcto? No se olviden, inserinto, el nombre de la tabla, entre paréntesis van los campos y luego el valor, ¿correcto? Este, digamos, es la sintaxis que usualmente se recomienda para poder hacer una inserción exitosa en una tabla, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Voy a colocar mi motor, ahí está. Por ejemplo, nos pide, vamos a ponerlo acá. Nos pide agregar un nuevo registro a la tabla cliente de la base de datos Norwin con los valores para todos los campos. ¿Qué valores van a ser? Pues los que están mostrados en la PPT. Yo les estoy pasando ahorita ya el script. Ahorita lo voy a copiar acá también. Por ejemplo, acá tengo la tabla cliente, ¿correcto? Con sus respectivos campos. Tengo Customer ID, Name, Contact Tile, dirección, ciudad, región, código postal, country, phone y fax, ¿correcto? Entonces, si yo me dirijo y veo la estructura de mi tabla, estoy viendo que efectivamente tengo Customer ID, Company, Contact Tile, tengo address, tengo ciudad, tengo región, tengo postal code, country, fax, ¿correcto? Ahí como ustedes pueden ver, voy a señalarlo acá. Tengo todas estas columnas con su tipo de dato y estas de aquí corresponde justamente a la información que estamos insertando, ¿no? Que es esta de acá. Sí, Cristian. Profe, una consulta, ¿por qué el address se pinta de azul? Ah, porque es una palabra reservada de SQL. No tiene nada que Palabra. ver. O sea, claro, es una palabra reservada. Es como que yo escribiera, por ejemplo, acá, si el campo no se llamara address, se llamara insert, por ejemplo, se va a pintar de azul. Es porque es una palabra reservada. Ah, Es ya, 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 ya. solamente, es del SQL, su palabra reservada, solamente que en este caso, como es una columna, ya el interpretador, el compilador va a entender que va a referenciar una columna, ¿no? Listo, gracias. Ya, perfecto. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la columna, ¿correcto? Especificado aquí cada una. Y abajo tengo los datos que voy a insertar. Entonces, si yo esto lo ejecuto, pues acá me sale una fila afectada. Bien. Ahora, por ejemplo, voy a borrar esto. Cliente, customer, mientras que customer ID es igual a lo que hemos insertado, ¿no? Ahí está. Ah, entonces, marchar y como pueden ver, ya se insertó de manera correcta. Bien, con todos los campos establecidos. Bien, ahora vamos nuevamente a la diapositiva. Esta es la parte más, digamos, no hay mucha explicación. Esto de aquí es el insert usualmente básico. También tenemos otro tipo de insert con valores predeterminados. Por ejemplo, voy a poner nuevamente acá y voy a copiarles. Vamos a omitir, ¿correcto? Vamos a omitir el campo región y proporcionar los valores solo para los otros campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, y ahí les estoy copiando el código, ¿correcto? Si ustedes se dan cuenta, estoy especificando todos los campos a excepción de región, ¿correcto? Aquí no lo estoy colocando.
Ahora, ¿qué va a pasar en el campo región? Pues en el campo región existe aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta dos puntos. ¿Dónde estamos? Aquí. Región, ok, región tiene un valor que acá me indica si es nuleable o no es nuleable. ¿Qué quiere decir? Si va a poder obtener campos vacíos. En este caso, me aparece como sí, sí acepta. Los únicos campos que son sí o sí obligatorios es el Customer ID y el Company Name, porque acá me indica que no es nuleable, ¿correcto? El resto sí me permite campos nulos. Pero hay que tener en cuenta algo en la columna región, ya que no le estamos insertando acá. Si nosotros bajamos un poco, justamente vamos a ver aquí, a ver dónde estamos. Acá no se ve. Customer ID, región. A ver, no lo estoy viendo. A ver, de un momento. Si yo esto lo ejecuto, a ver, y lo vuelvo a llamar, ahí está. Me sale como nulo porque el valor, ¿ok? Por más que no lo inserte, o perdón, por más que no lo especifique, como este acepta nuliables, pues automáticamente esto lo va a colocar como vacío o lo puede colocar el valor por defecto. ¿Ya? ¿Qué pasaría si este campo, la región lo hayamos configurado? Y creo que lo vimos en la primera o segunda clase. Si nosotros configuramos un valor por defecto aquí, pues el valor por defecto se insertaría o reemplazaría el valor de null, ¿correcto? Es por eso que si yo no especifico el campo, lo va a considerar como nulo. Ahora, por ejemplo, si yo aquí vamos a hacer otro inserinto. Miren, inserinto, customer, vamos a poner acá customer ID y company name de FGH. Company name. Por ejemplo, ahí me ha aceptado el registro, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estos dos registros de aquí no tienen que tener sí o sí o algún valor. El resto no. Y es por eso que cuando aquí voy a filtrar nuevamente, ¿ven? Si yo no especifico el campo y no especifico obviamente el valor, lo va a reemplazar como nulo, ¿correcto? Entonces ahí tendremos el ejemplo. Si yo, vamos a poner aquí otro caso. Ahora, ¿qué pasaría si hago esto? Voy a ponerle, van a ver que no se puede insertar o les va a aparecer este error, ¿no? No se puede insertar el valor nulo en la columna company name. Y es justamente lo que les acabo de mencionar aquí. No acepta nuliables. ¿Correcto? Vean esta columna. Ahora, ¿cómo saco esto? Pues esta opción, como le he sacado con Alt F1, ¿no? Seleccionan el nombre del objeto y presionan Alt F1. Bien. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá para que lo tenga. Bien, entonces vamos a continuar. Uy. Otra manera de poder hacer inserito es insert con múltiples registros. Y eso la única diferencia es justamente que se separa por comas. Bien, eso lo vamos a poner acá. A ver, déjeme un segundo, voy a copiar el código.
Ahí está. Insertar varios registros en la tabla, en una tabla utilizando una sola sentencia insert, separado cada conjunto con coma. Entonces, como se ve a nivel de código, se ve así. Tenemos la tabla empleados, ¿no? Y tenemos el last name, el first name, todos sus campos. Aquí, por ejemplo, hay una particularidad. Si ustedes se dan cuenta, eh, yo no estoy especificando la columna Employee ID. ¿Lo ven? Y esta columna Employee ID es porque es un identity. O sea, esto va insertando o va creciendo de uno en uno. Empieza en uno y se va incrementando de uno en uno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay necesidad de especificar o no se especifica básicamente esta columna en un insert. Eso va a ir creciendo de manera automática. Ahora, si se dan cuenta, solamente estoy considerando los campos last name, first name, title, birth date, la fecha de cumpleaños, cuándo está ingresando, el address, la ciudad, la región y el resto de, en este caso, de columnas. Bien, y si ustedes se dan cuenta, en foto le estoy colocando nulo, ¿correcto? A los tres registros. ¿Y por qué coloco nulo? Porque está permitido, es una columna nuliable, ¿correcto? En report to, o para quién va a reportar, si ustedes se dan cuenta, en el segundo registro tiene nulo, ¿correcto? Y en notes o notas, todos tienen nulo también. Entonces, esto me indica que efectivamente si yo esto, vamos a hacer un select from aquí, por ejemplo, employees, ven, ahí tengo nueve empleados. Ahora voy a ejecutar. Me sale tres filas afectadas. Yo ejecuto. Y acá me salen las otras tres, ¿no? Que en este caso vendrían a ser Martínez, García y Ramírez, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, se inserta en el orden que yo he especificado los valores, ¿correcto? Ahora, como yo he especificado que esas columnas van a ser nulas o va a almacenar nulo, pues lo ha aceptado sin problemas, ¿correcto? Ahora, yo voy a hacer nuevamente acá y, por ejemplo, yo tengo estas tres, incluyendo Employee ID, como que no me van a aceptar nulos. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿ya? Por ejemplo, intento ingresar un Employee ID, un last name y un first name. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Quiero insertar el 13. Ya, vamos a ponerle acá last name. Por ejemplo, ¿qué pasaría aquí? Pues no me va a permitir. A pesar de que esto es válido, ¿correcto? La consulta, o en este caso la sentencia que estamos haciendo acá, es totalmente válida, funciona. A nivel del compilador del SQL, esto de acá funciona. Ya tengo la columna empleado, employed, el last name y el first name, ¿correcto? Está aquí abajo. Y si ustedes se dan cuenta, estas son no nuliables, que quiere decir que tienen información. Pero ¿por qué no puedo insertar? Porque aquí hay una restricción en este caso, un identity. Y el identity lo que hace básicamente es la columna ya crece uno en uno. No hay necesidad de especificar un valor. Entonces, como no hay necesidad de especificar un valor, pues el compilador entiende que no vas a agregar esta columna, que esta columna lo va a manejar el motor de base de datos, ¿correcto? Entonces, yo lo que voy a hacer acá, por ejemplo, si yo quito esto y yo quito esto, ¿qué va a pasar? Pues
Acá me aparece este error porque hay que tener en cuenta también algo muy importante. Donde estamos, tenemos el last name, el first name, me lo está truncando por creo que longitud. A ver, quiero ver acá. Vamos a ver. Employees, colonna first name, Guzmán, lo está truncando. Sí, vamos a poner acá hasta acá. Listo. Ahí está. Y como ven, ahora tiene 15. ¿Y esto es por qué? Porque he estado intentando insertar, ¿no? Ya ha estado saliendo error de truncamiento. Entonces es por eso que ha estado creciendo de manera automática, pero no está insertando. Entonces hay que tener en cuenta que por esos también errores, correcto, suele aparecer justamente ese problema. Bien. Entonces, a ver, quiero ver aquí, ese tiene 20 y quiero saber acá, bueno, bueno, acá hay una restricción. A ver, quiero ver más arriba. En varchar, longitud 20. Ya, precisión. Listo. Como pueden ver, aquí ya le he podido insertar, ¿no? De manera correcta. Entonces, esa es otra forma de cómo insertar, obviamente, la información en las tablas. Hay que tener en cuenta bastante también las columnas autoincrementales o las que son de tipo, en este caso, entidad o entity. Bien, que suelen crecer en este caso de uno en uno o ya va a depender mucho de cómo se haya configurado en la tabla. Por ejemplo, si yo me voy a empleado y diseño, correcto, lo estoy ingresando en la parte de diseño. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un Identity Specification o en este caso especificador de identidad. Acá van a ver cómo se está incrementando, ¿no? Que acá lo puedo poner de 2, de 3, de 5. Ya eso depende mucho de cómo ustedes lo van a configurar. Bien. Entonces, hasta acá tenemos digamos, tres tipos de insert que son usualmente los que más se usa en entornos de producción. Hay otros que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el insert con una subconsulta, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué va a pasar acá? Voy a copiar esto de acá. Insertar un nuevo registro en la tabla órdenes con el ID de cliente y la fecha de pedidos obtenidos de la tabla customer. Entonces, acá lo voy a copiar para no demorarnos. Ahí está. Ahí el insert. Quiero hasta dónde he llegado. Sí, ya les he pasado. Por ejemplo, aquí. ¿Qué está haciendo esta consulta? Lo mismo que arriba, ¿correcto? Solamente que estoy. Vamos a hacer esto de acá. Ahí está. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo la consulta, hay un select, ¿correcto? Debajo del insert me va a traer esta consulta de aquí. Y si yo, por ejemplo, lo hago con el where, me trae acá. Me está filtrando, ¿correcto? Me está filtrando todos los clientes y le está agregando una columna getDate, ¿correcto? Entonces, está generando, este script lo que genera básicamente es una nueva orden. Si yo, por ejemplo, me voy a orders, todo esto tiene en este caso la tabla órdenes, ¿ya? Pero si yo voy a la característica de la tabla, solamente para mí es importante el order ID, ¿correcto? ¿Y qué es el order ID? Es
un identity, o sea, básicamente puedo hacer un insert vacío y va a funcionar. Pero la idea es obviamente insertar, en este caso, una nueva orden, ¿correcto? Del usuario ABCDE, que viene a ser el que hemos creado acá, ¿correcto? Entonces es por eso que yo primero filtro, estoy haciendo un select, estoy agregando una nueva columna que va a traer el get day y la fecha del sistema, ¿correcto? Y luego le voy a hacer a este resultado, le voy a hacer un inserinto, ¿correcto? Es por eso que esto de aquí es muy importante para ciertas operaciones que requieren una consulta previamente. Entonces yo ejecuto y aquí tenemos una fila afectada. Bien, entonces yo, por ejemplo, voy a la tabla de órdenes. Puedo irme, en este caso, hacia abajo. Esta es una columna identidad. Vemos que se ha insertado sin ningún problema. ¿Ven? Aquí el order date me aparece con la fecha del sistema, ¿no? De acuerdo a la consulta que hemos hecho aquí. Bien. Tenemos otra forma también de poder hacer, en este caso, existen otras formas de poder trabajar este tipo de subconsultas. Yo a esta la puedo hacer otra subconsulta adicional, pero tengan que tener en cuenta que lo que aparezca al final en tu consulta select es lo que vas a poder insertar en la tabla que tú estás requiriendo. Hay que tener en cuenta también que debes de insertar la columna correspondiente a su tipo de dato. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poder, por ejemplo, insertar un precio en una columna que al final de cuentas sea tipo fecha, ¿correcto? Es por eso que si tú, por ejemplo, te acercas a la columna que vas a insertar, vas a poder ver el tipo de dato, ¿correcto? Y una coma si acepta o no acepta nulos, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de información. Bien, bueno, esto se usa usualmente o nos apalancamos usualmente en la interfaz gráfica para, eh, digamos, tener la documentación exacta de la columna. Bien, ahora sí, hasta aquí, por ejemplo, ya terminamos la parte de insert. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? A ver, muchachos, me van comentando. ¿O todo está bien con los ejemplos? A ver, se escucha Profesor, una... ¿Sí, Kirt? una consulta. En el ejemplo que dio del autoincrement y el Ya. registro quedó en 15, ¿no? Los valores entre el 2 y el 15, ¿qué pasó con ellos? O en caso alguien quiera saber dónde están esos registros, ¿cómo los puede Ah, encontrar? no, estos no se han logrado insertar. ¿Por qué? Porque ha habido un truncamiento. Mira, aquí. Por ejemplo, yo estoy ejecutando varias veces, ¿ya? Este problema de truncamiento, ¿ya? Vemos que no se está insertando. Y ahora voy a proceder a insertar otro registro. Ves que ahora está 30. ¿Y esto es por qué? Porque en sí el script no ha estado o no ha sido un script malo, ha sido un script con error de truncamiento. El autoincremental sí lo ha estado computando, solamente que no ha terminado la inserción. Entonces lo que hace el motor o el gestor, pues bueno, ya los números previos ya no lo toma, solamente va a tomar el último, digamos, el último identity que sí va a poder insertar, y en este caso el que sí va a poder insertar es este registro. Es por eso que ya ahora ya no sería 16, sería 30, y esto es por los errores que has estado viendo en pantalla. No es que exista ya el valor 16 ni 17, ya no se va a poder usar esos números, simplemente vamos a usarlo, en este caso, el último que el motor ha podido detectar,
que es 30. Ahora, ya es un tema de cómo ya lo maneja digamos, el motor de base de datos. Recuerden que al final, este identity se va a poder relacionar con otras tablas. Esto de acá usualmente no lo manipulamos. Si, por ejemplo, nosotros queremos identificar a un trabajador de nuestra empresa, usualmente tenemos otra columna que indique código de empleado, ¿no? Que es un campo, por ejemplo, aquí, si yo vamos a ponerlo acá. Como usualmente se trabaja en algunas empresas, por ejemplo, tenemos una tabla llamada empleados, tenemos el code, vamos a poner aquí ID empleado, ¿no? Code empleado. Y acá ya los datos, ¿no? Nombres, apellidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ID de empleado puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Al final de cuentas, esta columna es una columna numérica que me va a permitir relacionar ese registro con, digamos, otras tablas, ¿correcto? El código del empleado, este código del empleado es ya algo especial de mi organización. ¿Por qué? Porque este código de empleado cumple una nomenclatura de la empresa. Por ejemplo, pues puede ser COD 001, algo así, ¿no? Eso, por ejemplo, eh, ustedes tienen un código inicial, ¿correcto? Yo tengo también un código inicial como docente, ustedes tienen un código inicial como alumno. Y usualmente ese código, incluso en algunas otras empresas, esto de aquí puede tener un guión bajo, puede tener acá una fecha, ¿correcto? Y puede ser así, puede ser grande. Entonces, esto de acá a nivel de empresa a mí me sirve para identificar a ese empleado como una persona única, ¿correcto? Con sus datos, ¿no? Acá vas a poner acá, Soto Javier, Andrea, ¿no? Con sus datos, con sus nombres y sus apellidos, ¿correcto? Ahí está. Voy a poner acá y este identity. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo, cuando yo relaciono con otra tabla, ya yo tengo que sí o sí relacionar por su ID, no por su código. A pesar de que esto es único, por eso yo puedo configurar campos únicos, columnas únicas de unicidad que no se repitan. ¿Por qué tengo acá un identity autoincremental y un número? Porque este tipo de columnas que son autoincrementales y que trabajan de uno en uno y que son numéricas, como son columnas bien pequeñas, no están compuestas por grandes números, las consultas lo vamos a hacer de manera mucho más rápida. Esto de acá es más óptimo que esto de aquí a nivel de consultas, obviamente, porque las relaciones se hacen por su ID, ¿correcto? Hay que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque de cierta forma ustedes cuando vean algunas tablas en producción, ustedes van a encontrar siempre una columna identidad, ¿correcto? Con que esa columna identidad se relaciona con otras tablas y van a tener una columna que ya va a representar algo del negocio con obviamente sus otros atributos. Y esta de acá, a mí, por ejemplo, esa columna de código de empleado me va a servir específicamente para identificar a ese empleado. Esta columna identidad, al final de cuentas, puede tal vez fallar el insert. Si ya no es 4, falla en la 5, falla en la 6, pero ya no falla en la 7 y me va a insertar el valor 7, no hay problema. Al final de cuentas, el valor de 7 se va a relacionar con las otras tablas, ¿correcto? Entonces, no, acá, por ejemplo, puedo seguir fallando. Vamos a seguir fallando acá. Por ejemplo, sigo fallando, sigue fallando, pero viene un nuevo registro. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Omar Bravo, ¿no? Viene un nuevo registro. Aquí estoy haciendo, ven, está en 30 todavía. He hecho varios, está fallando el registro, pongo uno nuevo.
y ese nuevo ya funcionó y ahora es 46. Pero igual, esto a mí no me impacta porque esto de acá, cuando me vaya a otras tablas, yo voy a tomar su ID de Omar Bravo y voy a insertar en las otras tablas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no inserto no inserto en una tabla que sí o sí me está pidiendo un FK que específicamente nace de Employed? ¿Qué pasaría si yo inserto un 31, un 32 en una tabla que depende de empleado? Pues no va a insertar por la integridad referencial. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿bien? No es que sea un error, simplemente así funciona el motor de base de datos. Bien, o sea, de esa manera ya el código ID se altera y ya no sigue claro, no seguiría una correlación numérica. En este caso no estaría siguiendo, ¿no? Ahora, si tú lo quieres arreglar, pues tendrías que, obviamente, esta tabla lo llevas a ver, este tema de arreglar el identity, la verdad es que es poco frecuente, no se suele ver. Bueno, al menos hasta de esta forma, ¿ya? Usualmente cuando ocurre este tema, porque es un error visual, más que todo, no es un error de relación. Lo que usualmente se hace en ese sentido es agarro la tabla, ¿correcto? Le saco, como se puede decir, una copia, modifico la columna identidad, lo hago relacionar todo, del 1 hasta el 15, por ejemplo. En este caso sería del 1 al 15 para que mantenga el orden. Y luego nuevamente hago las relaciones, pero tienen que tener en cuenta algo, eh, que las tablas ya están relacionadas y vas a tener que romper todas las relaciones, vas a tener que ir más allá de esta tabla, tienes que ir a las otras tablas, modificar los registros. Es una tarea más complicada. No se suele hacer a menos que solamente sean dos tablas lo que impacta. Cuando son dos tablas y esas dos tablas son pequeñas, pues no hay mucho problema, lo puedes hacer. Pero imagínate un sistema completo de 20, 30 tablas, ya no sería lo óptimo, ¿no? Simplemente lo dejas tal cual. Creo que también hay una forma de controlar este tipo de errores y creo que esto lo podríamos hacer, por ejemplo, con Bayesian Trans. Pero eso ya al final es un tema un poco más complejo. Bien, igual creo que lo vamos a ver, creo. Déjenme revisarlo. Pero igual si no, ya yo me llevo a la tarea de poder controlar este tipo de errores. Bien. Entonces, espero que se haya podido entender la parte de identity, ¿ya? Identity crece, en este caso, de uno en uno. Si hay un error de inserción, lo va a seguir contando, se sigue contando, pero ya, digamos, ese registro se descarta. El nuevo contador en la nueva inserción que exista, pues va a computar al final de cuentas el último número que se ha contado. En este caso, por ejemplo, de 12 ha pasado a 15 porque he intentado insertar dos veces, de 15 ha pasado a 30 y de 30 ha pasado a 46, ¿no? Los errores que han habido han sido de todas maneras computados en el sistema de base de datos. Bien, así es como funciona usualmente el identity. Bien, entonces vamos a continuar acá. A ver, listo. Ahora vamos a ver el update. Pasamos ahora a esta siguiente sentencia. El update, como su nombre nos dice, nos sirve cuando queremos justamente modificar los datos que ya existen en una tabla. O sea, es decir, ya un dato guardado lo queremos modificar, pero por alguna razón lo necesitamos justamente corregir. Hay que tener en cuenta sí o sí, usemos siempre el where, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo hago un update sin where? Pues actualizo toda la tabla, ¿correcto? Y eso no sería lo óptimo. Bien, siempre el where es importante, ya que un update sin where, pues me va a actualizar todos los registros y si esto lo hacemos justamente en producción, pues puede ser muy grave. Bien, vamos a cerrar esto y vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso uno. Vamos acá. Vamos a actualizar, por ejemplo.
Voy a copiar, creo que esto todavía, hasta donde le he copiado el script, por ejemplo, hasta get date. Ya, ahí. Por ejemplo, nos piden actualizar el nombre del empleado a John Smith, donde Employee ID es 1. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo suelo hacer cuando voy a actualizar una tabla en producción? Pues primero lo que hago es justamente filtrar, ¿no? Employee ID, este es 1. Ok, vamos a actualizar. ¿Qué cosa me está pidiendo el requerimiento? Me está pidiendo actualizar el nombre del empleado a John Smith, ¿correcto? Donde el Employee ID es 1. Ok, entonces el usuario anterior es este, David o Nancy, ¿correcto? Entonces yo lo que suelo hacer en entornos de producción, obviamente, copio todos estos datos con cabeceras y lo dejo acá. Esto de acá le pongo, en este caso, a ver, lo voy a poner pues acá. Ahí está. Entonces yo lo que suelo hacer aquí es que obviamente tengo que guardar en este caso estoy guardando acá un backup sobre qué registro había antes, ¿correcto? Y aquí ya comienzo a trabajar con update. Entonces acá me están pidiendo que debemos de actualizar la tabla empleados, ¿correcto? A ver acá, ok, este es por esto de acá. Vamos a borrar esto de aquí. Ahí está. Ahí. Tengo la tabla, en este caso empleados, que me están pidiendo que actualice su last name, ¿correcto? A John. Y si yo quiero agregar otra columna, pues le pongo una coma, ¿no? Y en esta coma va a ser su first name. ¿Cuál va a ser su first name? Va a ser Smith, ¿correcto? Porque es John Smith. Acá hay bueno, hay un espacio en blanco. Este espacio en blanco me da a indicar que obviamente este es su nombre y este es su apellido, ¿correcto? Mientras que Employee ID sea 1, ¿correcto? Entonces yo aquí ejecuto, vuelvo a hacer el select y como pueden ver ya se actualizó esa columna, ¿correcto? Entonces yo lo voy a copiar acá, esto de aquí es el update de empleado. Bien, update, tabla, set, columnas, where condición. Nada más. Así, de esa forma, es la manera en cómo se compone una sentencia update, en este caso, hacia la tabla empleados, ¿correcto? Ahora, si yo esto de acá le hago un update sin where, pues sería problema, ¿no? Igual lo vamos a ver, eso al final de la clase, vamos a ver ejemplos con update sin where, para que vean qué es lo que sucede. Bien, entonces aquí ya actualizamos el registro anterior. ¿Cuál era? Era David o Nancy, ¿correcto? Esto de acá también lo borro. Ahí está. David o Nancy. Ese es mi backup que me indica las columnas que estoy afectando. Es David o Nancy. Y esto de acá estoy actualizándolo hacia John Smith. Otra forma que se suele hacer para poder justamente identificar lo que estoy actualizando en producción, obviamente, es que en vez de este update y este set, cuando un desarrollador te pasa un comando de update, te lo manda así, ¿no? Te lo manda de frente de esta forma, ¿correcto? Entonces, lo que yo también suelo hacer es, bueno, comento esto, hago un cel asterisco from employees, pongo su last name acá, copio las columnas que voy a actualizar, pero obviamente el where no lo quito, ¿no? Entonces yo acá lo que yo estoy viendo es efectivamente qué datos tiene anterior, ¿ok? Hago lo mismo, puedo copiar, puedo pegar lo mismo que he hecho acá, copio y pego la cabecera y una vez estando 100% seguro, pues descomento esto y ejecuto, ¿no? Entonces ahí no habría ningún problema en poder justamente asegurarme que efectivamente estoy actualizando lo que
de verdad quiere hacer el script, ¿correcto? Es otra forma de poder validar. También puedo hacer actualizaciones múltiples. Por ejemplo, acá estoy actualizando todos los registros de Postal Code que empiezan con 101 y todo hacia adelante. Por ejemplo, voy acá, voy a copiar esto de aquí. Por ejemplo, me estoy yendo a la tabla, en este caso vamos a actualizar, claro, es cliente, customers, ¿correcto? Mientras que aquí postal code, la ICEA 101, todo hacia adelante, ¿correcto? Voy a actualizar estos 4 registros, le voy a cambiar la región por Western, ¿correcto? En este caso, ven aquí, región es nulo, ¿sí? Entonces, esto de acá, en vez de ser nulo, ahora va a ser Western. Entonces, bueno, hago el update, ¿correcto? Hago el update, customers, le pongo el set, region, vamos a ponerle aquí Western y copio el where, la condición, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta que de esta forma vamos a poder justamente actualizar múltiples registros. Miren, he actualizado 4 filas afectadas y ahora vale Western, ¿correcto? Esa es otra forma de hacer un update a múltiples registros. Ahora, por ejemplo, aquí me pide actualizar con otra tabla. Estoy actualizando products, el unit price, pero estoy trayendo los datos de order details. Entonces, este tipo de update, si bien es cierto, funciona, hay que tener mucho cuidado de lo que vamos a actualizar. Bien, por ejemplo, voy a colocar aquí el título. Ok, me está pidiendo actualizar, esto con mayúscula, actualizar el precio de los productos en la tabla Products utilizando el valor de la columna Unit Price de la tabla Order Details en la que se almacenan los detalles de los pedidos. Acá usualmente tenemos que justamente validar, ¿no? Acá validamos la tabla productos, P, ¿no? Inner join, order details, o P punto. Acá sería su product, en este caso sería su product ID y aquí también su product ID, ¿correcto? Si ustedes se dan cuenta, en productos yo tengo 77, ¿correcto? Y si ven acá, todo esto es mi unit price, miren, 18, 19, ahí está el precio unitario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me están pidiendo justamente que debemos de actualizar por el unit price, en este caso, por ejemplo, p.product.id o d.unit price. Esto de acá lo vamos a hacer, vamos a ordenar por el product ID para que se vea mejor. Si ustedes se dan cuenta, vamos a filtrar aquí por, vamos a ver el producto 1. 1. P.I, por ejemplo, acá. Si ustedes se dan cuenta, el producto 1 tengo 1440 y luego tengo 18, ¿correcto? Entonces, cuando yo haga el update, este valor se va a actualizar por el último. En este caso, el último que va a detectar va a ser justamente 18, no va a ser 1440. Usualmente, cuando son este tipo de ejercicios, no se suele ver muy bien el resultado, porque acá es múltiples registros, ¿correcto? Pero cuando yo voy a la tabla update, en la tabla update solamente tengo un solo registro de este producto, no tengo varios. Entonces, al final de cuentas, lo que va a hacer, la consulta va a tomar el último valor y lo va
a insertar. O bueno, lo va a actualizar. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a la tabla productos. Por ejemplo, aquí me voy a products. Mientras que product ID es igual a 1. Este product ID, por ejemplo, tiene 18. A ver, vamos a ver el producto 2. ¿Cuánto tiene? Tiene 15, 20 y luego tiene 19. Ese tiene 19. El producto 3 tiene 8 y último tiene 10. Correcto, entonces acá vemos que, bueno, esto de acá ya lo está tomando ya casi actualizado. Por eso, como les digo, no se suele ver muy bien. Pero ya está. Ok, entonces vamos a actualizar. Update, en este caso vamos a hacerlo con products. Vamos a establecer qué columnas es. La columna en este caso, unit price, ¿correcto? Unit price, pero va a venir de qué columna, de qué tabla, de la tabla Order Retails, ¿correcto? Y obviamente aquí como hacemos el tema de la relación, pues con el where. Entonces a product ID es igual a order details punto product ID, ¿no? Ahora, aquí en unit price lo vamos a actualizar por el unit price de la columna, o en este caso de la tabla order details. Si ustedes se dan cuenta, estoy actualizando la tabla producto, el campo unit price de producto, pero estamos trayendo el dato de la tabla order details, ¿correcto? Obviamente aquí debe estar su from que haga referencia a la tabla y colocamos el where, en este caso viene a ser las condiciones, ¿no? Entonces esto de acá, por ejemplo, lo ejecutamos y me sale 77 filas afectadas, ¿correcto? Entonces yo, por ejemplo, acá, products, ahí, por ejemplo, acá estamos viendo justamente que el valor se ha actualizado. Bueno, no se puede ver porque en sí, vamos a ver acá, product, right, product, así, ahí está. Por ejemplo, aquí este está 1440, este está ahora 1520, este está 8. Si yo esto de acá ejecuto, me aparece 1440 acá, luego 18. Si yo ejecuto esto y hago un where, aquí ya me aparece 1440, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Entonces, el último registro que se ha insertado, en este caso, pues lo está tomando como 1440 y es por eso que lo podemos ver acá. Antes ha estado 18 y ahora está, en este caso, el primer valor que viene a ser 1440. Si yo, por ejemplo, me cambio al 2, tiene varios registros. El último valor es 19, pero el primero es 1520. Entonces, si yo, por ejemplo, acá lo filtro y le pongo el número 2, me va a aparecer 15-20. Es por eso, como les dije, ese tipo de ejercicios o este tipo de resultados no suelen ser muy visibles, dado que, por ejemplo, de todo este conjunto,
cuál usualmente tendría que tomarse o qué valor tendría que tomarse. Siempre en este tipo de registros, siempre se suele buscar que tome el último, no que tome el primero, pero ese es en función de la lógica que estamos usando. En este caso, como yo estoy trayéndome todos los registros, correcto, me estoy trayendo todos, el update lo que va a hacer es solamente tomarme el primero. Es como a este de acá solamente le hace el top 1, hace esto. Y eso es, internamente, eso es lo que va a insertar, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta en caso en algún momento trabajen de esta forma, ¿correcto? Metan múltiples registros. Al final, el primero siempre es el que va a insertar, ¿correcto? Pero usualmente, cuando hacemos el update desde otra tabla, usualmente ya lo traemos. Si aquí tengo 77 registros, pues en mi select from también voy a tener 77, ¿no? Nunca lo traemos así, nunca traemos un bloque de, por ejemplo, en este caso para el producto 2 son 44 registros. Entonces no tendría sentido mostrar 44 registros si yo voy a actualizar solamente un campo, como que te puede confundir. Entonces ténganlo en cuenta eso también al momento de armar ese tipo de consultas, ¿bien? Ahora voy a continuar. Vamos a ver acá qué otro tipo de consultas hay. Actualización de, bueno, eso es más fácil, por ejemplo, actualización condicional. Ok, la actualización condicional, voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar acá. Aquí. Aquí, por ejemplo, me está pidiendo los productos de la categoría 1 a la categoría 2, pero solo si su precio, en este caso, eh, es mayor a 10. Ok, entonces actualizar la categoría de los productos de la categoría 1 a la categoría 2. Ok. Entonces, products, category ID es 1. Esos son todos los productos de la categoría 1, ¿no? ¿Ya? Pero solo si su precio es justamente mayor a 10. Entonces, unit price es mayor a 10. ¿Correcto? Entonces, todos estos son mayores a 10. Si yo, por ejemplo, lo cambio mayor a 15, me va a salir estos tres. Entonces vamos a ponerlo así mejor. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, me está mostrando 12 registros. Y si yo le pongo mayor a 10, me sale 10 registros, pero quiero que me salga un poco menos para que se pueda ver. Luego poner mayor a 15, ¿ya? Ahí está. Ya tengo de todo ese bloque de productos. Ahora solamente tengo tres. Estos tres registros se van a cambiar de categoría. Entonces vamos a ponerle aquí update la tabla productos. Le voy a cambiar de categoría, le voy a poner la categoría 2, ¿correcto? Ya no va a ser la categoría 1, sino va a ser la categoría 2 y voy a copiar, en este caso, la condición where, ¿correcto? Acá, esto de aquí lo ejecuto, tres filas afectadas. Ahora busco la categoría 2. Como pueden ver, aquí ya tengo los tres productos que justamente lo he cambiado. Bien, entonces voy a copiar esto de aquí y luego pego acá en el chat. Ahí está. Ahí está. Voy a seguir, a ver qué más hay. Actualizar con expresiones aritméticas. Ah, bueno, este es con expresiones aritméticas. Acá me piden incrementar el precio de los productos de la categoría 2 en un 10%. Bueno, eso de aquí lo hacemos acá. Vamos a... Ahí está. Incrementar el precio de los productos, ¿correcto? De la categoría 2 en un 10%. Entonces,
Voy a ir a la tabla productos, ¿correcto? Voy a hacer un where, en este caso category ID, le voy a poner el 2. Ahí está. Tengo todos los productos de la categoría 2. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo justamente incrementar el precio de los productos de la categoría 2 en un 10%. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner unit price por el 1.10, ¿no? Tengo 15.20, ahora va a ser 16.72. Tengo 8, ahora va a ser 8.80 y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces aquí voy a hacer un update. En este caso a la tabla de productos. Voy a hacer un update al campo unit price, ¿correcto? Esa es su columna. Y a este unit price que va a almacenar el unit price por el 1.10, ¿no? Que viene a ser justamente el 10%. Bueno, lo voy a poner 1.1 para que sea mejor. Y le voy a poner su where porque tengo que filtrarlo por la categoría, ¿no? Ahí está. Ejecuto. Son 15 filas afectadas. Y en este caso, bueno, lo estoy ejecutando nuevamente esto de acá. Como pueden ver, ya se ha aumentado, ¿no? Antes era 8, ahora es 8.80, ¿no? Y así sucesivamente. Es por eso que es importante sacar el backup antes para poder ver cuándo han sido los datos anteriores y qué datos es en este momento. Bien. A ver, ¿qué otro tipo de update tengo? Bueno, update con una subconsulta. En este caso, por ejemplo, actualizar la categoría de los productos con el nombre del proveedor Exotic Liquids a la categoría 2. Me están pidiendo justamente hacerlo con una subconsulta. Entonces yo acá, bueno, me voy aquí, select, asterisco from, por ejemplo, me voy proveedor Exotic Liquids. Bueno, los proveedores están en suppliers, mientras que company name es Exotic Liquids, ¿correcto? Ahí está. Ahora, ¿cómo voy a poder identificar el nombre del proveedor? Pues por su supplier ID, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahora me está pidiendo actualizar las categorías de los productos. O sea, tengo que hacer un update a la tabla productos. Por ejemplo, products. Mientras, en este caso, el supplier ID en. Ahí está. Correcto, tengo tres registros. Tengo que cambiar estos tres a la categoría 2, ¿correcto? Entonces acá ya tengo veo que me está funcionando bien esta consulta, entonces lo único que me queda hacer es el update, ¿correcto? Hago un update a la tabla productos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a cambiar su categoría por la categoría 2. ¿Y cuál va a ser mi condición? Pues este de acá, ¿correcto? Entonces, esto de acá, pues lo ejecuto y me sale 3 filas afectadas, ¿no? Y en este caso, vemos que ahora la categoría es categoría 2, ¿correcto? Antes estaba en categoría 1 y ahora es categoría número 2. Bien, entonces de esta forma funciona el update, ¿correcto? Voy a poner este de acá. Sí, sí está. Son varias formas de poder ejecutar un update. Ya va a depender mucho de lo que indica el ejercicio. Bien, vamos a continuar ahora porque, uy, son 19, ya. Por último, la última de las tres sentencias que vamos a ver el día de hoy es el delete. En este caso, esta instrucción se utiliza justamente cuando queremos eliminar registros de una tabla. Acá también hay que tener en cuenta que existe el where.
¿ya? Es muy importante que coloquemos el where. Si no colocamos el where, ¿qué va a pasar? Pues se va a borrar todos los registros de esa tabla, ¿bien? Vamos ahora al primer ejercicio, por ejemplo. Aquí me pide eliminar, ¿ok? Me pide eliminar el registro del empleado con Employee ID 11. Igual, siempre cuando hago un update o un delete, siempre intenten filtrar antes de hacer justamente la consulta para estar justamente seguro. Ahí, por ejemplo, sé que voy a borrar a este usuario, ¿correcto? Entonces me voy escribo un delete from employees, ¿correcto? Hago un where. Vamos a poner aquí el where de acá. Ejecuto y ya está. ¿Ven? Ya se eliminó. Entonces esa es otra forma de poder justamente asegurarnos de qué registro vamos a eliminar. Bien. Por ejemplo, hay otro ejemplo. Creo que aquí hay otro. Sí. Eliminación de registros múltiples. Por ejemplo, me están pidiendo eliminar. Acá están. Me piden eliminar los registros de los clientes que no tienen un número de teléfono registrado en la tabla Customers. ¿Correcto? Entonces yo, por ejemplo, me voy a la tabla Customers. Me está pidiendo eliminar los registros de los clientes que no tienen un teléfono registrado. Entonces, vamos a ver acá. Si yo a esta tabla le hago un where phone is null, ¿qué quiere decir? Que obviamente este de aquí, este cliente, pues no tiene en este caso un teléfono, un phone registrado. Es por eso que esto sale como nulo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué haría? Pues puedo hacer lo mismo. Delete. Entonces, vamos a borrar de la tabla Customers con esa condición, ¿no? Ejecuto, vuelvo a hacer el select y ya no aparece. Bien, es otra forma de poder hacerlo con múltiples registros. Tener en cuenta que aquí también se aplica mucho la integridad referencial. Bien, ahora vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, con este es condicional. Hago un where y hago una subconsulta. Eliminar los pedidos que tienen un importe total mayor a 1000. Vamos a ponerlo acá. Acá, por ejemplo, me están pidiendo eliminar eliminar los pedidos que tienen un importe total mayor a 1000. Entonces, eh, acá se usa el order details, ¿correcto? Ahí está el order details. En este caso, tengo que hacerle a ver, bueno, lo puedo hacer un Javi de frente, no habría ningún problema. Sí, por ejemplo, acá lo puedo hacer un Javi, le puedo sumar. Vamos a ponerle aquí order ID. No, como ya conocemos esas tablas, quantity por unit price, ¿no? Que esto sea justamente, ah, ahí está, mayor a 1000, ¿no? Entonces, a ver, me falta el group by. Group by order ID. Ahí está. Entonces, todos estos, en este caso, todos estos órdenes son los que tienen justamente el precio o digamos, los pedidos que tienen un importe total a 1000, ¿correcto? Porque justamente es el quantity, la cantidad por el precio unitario se multiplica y acá lo que estoy haciendo, estoy filtrando, en este caso el group by lo estoy filtrando para que me saque solamente los productos mayor a 1000. Entonces acá ya tengo estos order bys que se van a eliminar.
Entonces aquí fácilmente pues escribo un DLS from. Acá va a ser orderers, ¿correcto? Y vamos a hacer un where por el order ID y le vamos a colocar la palabra en y lo vamos a ejecutar. Bien, hay que tener en cuenta algo. Acá me sale justamente este error por la integridad referencial. Bien, ahí está. Y acá que me dice que hay un conflicto con order details. El conflicto ocurre en la base de datos Norway en la tabla order details columna order ID. ¿Y esto es por qué? Porque yo primero tendría que borrar todo lo referente a estas órdenes, ¿correcto? Yo tendría que borrar, vamos a ver acá, aquí. Yo primero tendría que borrar todos estos registros de order details para borrar recién en órdenes. ¿Por qué? Porque hay una referencia, hay una, vamos a ver acá el diagrama, order y order details. Ahí está. Hay un detalle aquí. Entonces, si yo no borro primero el detalle, no voy a poder eliminar el hijo principal, ¿correcto? Ténganlo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque este tipo de errores ustedes lo van a ver muy a menudo. Si no sabemos cómo poder identificar el conflicto de las claves foráneas, va a ocurrir muchos errores de como esto y pues nos va a complicar un poco, pero eso tiene sentido, porque si tú borras, si tú intentas borrar la cabecera y no el detalle, pues el detalle se va a quedar huérfano, ¿correcto? Por eso primero se borra el detalle y luego se borraría las órdenes. Bien, ese es el ejercicio que quería que vean para el conflicto de foreign key. Entonces, ténganlo en cuenta eso. No puedo, esta consulta no la puedo ejecutar. ¿Por qué? Porque primero tendría que ejecutar el order details, ¿correcto? Y order details, ese registro tal vez amarra a otras tablas. Entonces, el ejercicio específicamente solamente para ver la integridad referencial, ¿no? Esto nos ayuda a evitar que nuestra base de datos tenga, por ejemplo, valores huérfanos innecesarios, porque obviamente cuando hay una relación, esa relación sí o sí se tiene que cumplir en caso tenga un registro ya insertado en su columna foránea. Bien, vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, acá ya hay un ejercicio, como les dije, eliminación de la tabla relacional. Por ejemplo, lo voy a copiar acá, pero esto de aquí, así como está, está mal. ¿Cómo debería de ser? Debería ser así. Vamos a ponerla acá. Vamos a copiar, vamos a pegar esto de acá, aquí, aquí. Por ejemplo, me están pidiendo eliminar los registros de la tabla orders y la tabla order trace relacionados con el cliente Customer ID Alf Key, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, vamos a filtrar primero la tabla órdenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una columna llamada Customer ID, ¿correcto? Que se llama ALFKey. Ahí está. Ese es el usuario, ¿sí? Ahí está, Customer ID y necesito sus órdenes, ¿correcto? Ahí está. Tengo esas órdenes. Entonces yo necesito, por ejemplo, borrar todos los detalles. Entonces, por ejemplo, voy a Order Details, mientras que Order ID en, vamos a poner esto de acá. Ahí está. He armado una subconsulta, ya eso de acá lo hemos estado viendo. Vamos a poner acá así. Y vamos aquí a colocar, en este caso, sería, por ejemplo, vamos a dejarlo así.
Ahí está. Órdenes y el detalle, ¿correcto? Tengo, s- tengo 6 órdenes en su cabecera y tengo 12 en el detalle. Entonces acá me piden eliminar los registros de la tabla orders y orders retail. Ahora, por ejemplo, me voy primero, voy a hacer un delete from, por ejemplo, la tabla orders, ¿ya? ¿Qué va a pasar si yo ejecuto esto? Justamente el mismo error que les dije arriba, ¿correcto? Me va a salir este error de, en este caso, conflicto por integridad referencial. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que borrar primero la tabla de, en este caso, los registros de order details, ¿correcto? Vamos a hacer eso primero. Delete from order details y vamos a hacer este word, ¿no? Correcto, entonces este from, este delete from, ¿qué va a hacer? Me va a borrar, en este caso, el detalle. Ahí está. Y luego puedo proceder a borrar la cabecera, ¿no? Como les dije acá, este es el detalle y esta es la cabecera. Como esta tabla está relacionada a esta, tengo que borrar primero acá para luego, perdón, primero acá para luego borrar la principal, ¿no? Entonces esas cosas se tendrían que ir viendo conforme ustedes vayan identificando cómo funciona la integridad referencial. Bien. Acá lo que yo estoy haciendo, borro primero el detalle y luego borro su cabecera. Entonces vamos a continuar acá. Ahí está. Acá es otro, eliminación con subconsultas. Por ejemplo, me está pidiendo justamente eliminar los productos de la categoría beverage. Vamos a poner acá. Ahí está. Eliminar los productos de la categoría beverage que tienen menos de 10 unidades en stock en la tabla productos. Estoy haciendo acá básicamente una subconsulta y estoy haciendo también una evaluación, ¿correcto? Por ejemplo, me voy a la tabla, vamos a irnos de frente a la tabla. Vamos a hacerlo con categorías. Mientras que category name, ¿correcto? ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos a hacer una subconsulta un poco más compleja. Ahí está. Category ID, ¿correcto? Beverage es categoría uno, entonces acá, por ejemplo, me voy a la tabla Products, ¿correcto? Y hago un where category ID, por ejemplo, acá está, category ID en, ahí están todos los productos que están en esta categoría, que viene a ser la categoría Beverage, ¿correcto? Y que el unit in stock sea, en este caso, menos de 10, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuto, me sale vacío. ¿Por qué? Porque todos tienen stock. Vamos acá. Por ejemplo, para poder visualizar de una mejor forma, vamos a poner en vez de que category sea 10, lo vamos a poner que el unit en stock sea menor a, por ejemplo, vamos a ponerle que sea menor a 50. Ahí está, ya me aparece 3 registros, ¿correcto? Entonces, vamos a eliminar los que tienen menos de 50 unidades. Pero ojo, vamos acá antes de borrar se va a evaluar la integridad referencial. Ahora, si yo, por ejemplo, aquí hago un delete, ¿no? A la tabla productos y obviamente con toda la evaluación, pues me va a salir también otro error. ¿Por qué? Porque hay un conflicto
en la tabla, en este caso, Order Details, ¿no? Tengan en cuenta que en Order Details también tengo la tabla Products. Miren, ahí está, ¿correcto? Es por eso que me sale un error en literalidad referencial. Tengo que borrar en Order Details para poder justamente borrar en productos. Ahora, si yo, por ejemplo, me voy aquí, Order Details, e intento borrar todos esos productos, por ejemplo, Product ID en, me sale 126 y ya puedo borrar en este caso los tres registros. Bien, entonces ténganlo en cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan identificar dónde se encuentran los errores por integridad referencial. Bien, vamos a continuar porque ya parece que voy a quedar sin tiempo y va a faltar inserción de registros desde la sentencia CELED, ¿ya? Existe una consulta bastante útil en SQL Server que es la inserción de registros utilizando la consulta select. Bien, esto nos permite justamente copiar datos de una tabla hacia otra aprovechando los resultados de un select para justamente eliminar o alimentar directamente otra tabla. Bien, la consulta select debe de devolver, acá como aquí lo indica, devolver exactamente el mismo número de columnas y tipos de datos. La columna destino debe existir previamente. Si la tabla donde vamos a insertar tiene alguna restricción o integridad referencial, debemos de asegurarnos de que los datos que vamos a insertar cumplan con esas condiciones. Bien, entonces un ejemplo fácil, aquí vemos, por ejemplo, vamos acá a la consulta. Y vamos a hacer aquí, por ejemplo, nos pide insertar todos los registros de la tabla cliente en una tabla llamada Customer Copy. ¿Ya? ¿Cómo creamos una estructura de esa tabla? Por ejemplo, aquí puedo poner Customer. Acá lo que me importa es la estructura de esta tabla. ¿Cómo lo creo? Pues pongo where 1 igual a 0. Ahí, como pueden ver, esto de acá siempre va a ser falso, pero me va a traer la estructura de la tabla. A mí lo que más me importa es la estructura, esto de acá. Entonces, eh, aquí, en vez de el select asterisco from, pues ponemos select asterisco y vamos acá, ponemos into customers. Por ejemplo, acá ponemos customers. Vamos a poner customers copy, ¿ya? Ahí está. Customer copy de la tabla cliente, ¿no? Entonces, esto de acá, ejecuto, cero filas afectadas, pero si yo me voy aquí a tablas, ya aparece un customer copy, ¿ven? ¿Correcto? Entonces, de acá, por ejemplo, si yo quiero insertar todos los datos como bien lo indica, pues simplemente hago un inserinto, customer copy, ¿de dónde? De la tabla clientes, ¿correcto? 93 registros. Entonces acá ingreso a Customer Copy y ven, ya me aparece, es básicamente una copia de la tabla, en este caso cliente. Ven, aquí tengo 93, abajo 93. Se está insertando justamente en el mismo orden que me muestra cuando hago un select from a la tabla cliente, ¿no? Me lo inserta tal cual. Ahora, si yo, por ejemplo, hago un al F1, tengan en cuenta algo. Si ustedes se dan, bueno, ustedes ven, se cumple todo, pero si ustedes ven aquí,
en la tabla principal, acá yo tengo primary key, tengo justamente referencia, tengo índices, tengo todo, ¿correcto? Pero en la copia, lo único que está copiando justamente que es, son solamente la estructura, ¿correcto? La estructura de la tabla. No me está copiando más. Ténganlo en cuenta porque a veces nosotros pensamos que una copia de la tabla tal cual es incluyendo la integridad referencial y no es así. Ténganlo en cuenta, ¿por qué? Porque esto de acá ya lo tendrían que hacerlo ustedes aquí. Tendrían que ya ver la integridad referencial, los índices, ya se tendría que crear nuevamente. Bien, pero para efectos de laboratorio y para efectos prácticos, estos sirve bastante, incluso para poder hacer consultas. Por ejemplo, podemos crear una tabla basado en una subconsulta y lo podemos justamente trabajar más rápido. Bien, vamos a ver otro ejercicio, otro ejemplo. Acá, por ejemplo, aquí, crear una copia de la tabla Customer pero vacía e insertar. Puedo hacer esto. Ok, vamos a hacer esto. Aquí, crear una copia de la tabla Product con solo los campos Product Name y Uniprice pero vacía. Entonces, por ejemplo, acá me voy a la tabla Productos. Me están pidiendo qué cosa, Product Name y Uniprice, ¿no? Ahí está. Mientras que 1 = 0. Ya tengo la estructura. Y ahora me faltaría justamente crear, ¿qué cosa? Pues me faltaría crear la copia, ¿no? Entonces acá le pongo into products copy, por ejemplo, o product price para alinearnos al ejemplo. Ahí está en campo 0. Meta de registro 0, pero si yo voy al product price, veo que ya tengo product names y ya tengo unit price, ¿correcto? Ya está. Ahora, lo que yo voy a hacer es justamente, tengo que hacer vamos a hacer un registro. A ver, me pide, bueno, acá me está pidiendo justamente Customer London y bueno, eso es una subconsulta y este es un unit price, ya. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este primero, ¿correcto? Para que tenga un orden. Voy a hacer este primero. Aquí lo que estoy haciendo, básicamente, voy a insertar los precios del producto en una tabla que se va a llamar Product Price, ¿correcto? Ahí está, Product Price. Entonces, vamos a la tabla producto, Product Name, Product Price. En este caso sería Unit Price. Ahí está. Básicamente lo que estoy haciendo solamente son copias, ¿no? Y en este caso lo que yo voy a hacer es justamente hacer el famoso inserinto a la tabla Products, Product Price, estas columnas, ¿correcto? Y con el celebrón. Es básicamente lo mismo que arriba, solamente que lo he querido hacer primero para que vean que también se puede hacer el inserinto con las columnas, ¿correcto? Y si yo voy aquí, pues veo la copia de esta consulta. Voy a copiar y voy a pegar esto. Y por último, este ejercicio, ¿no? Ese ejercicio es casi lo mismo igual, ¿correcto? Por ejemplo, acá voy a crear una tabla de clientes, vamos a crear de customers. Vamos a crear
Aquí, ahí está. London. El asterisco from customers, ¿correcto? Entonces aquí hago, por ejemplo, puedo hacer un where, un igual a cero, ¿no? Y yo, por ejemplo, acá en vez de poner toda la tabla, pues solamente puedo traer justamente sus campos que solamente necesito visualizar, como por ejemplo Customer ID, Company Name, ¿correcto? Por ejemplo, ahí estoy trayendo la estructura. Y lo último que me faltaría acá para poder justamente crearlo es ponerle un into, un Customers London, por ejemplo. Lo voy a poner así, Customer London. Ahí está. Igual ya tengo acá la tabla. ¿Listo? Tengo la tabla de Customer London ya totalmente creada. Y ahora voy a hacer la inserción de los registros, manteniendo esta estructura, pero solamente de los clientes que están en la ciudad de Londres. Entonces, acá, por ejemplo, hago un select from customers, ¿correcto? Hago un where, un city, London. Tengo estos 6 registros. ¿Qué campos tengo? Customer ID, company name. Ahí están los 6 registros. Ahora, ¿cómo yo lo inserto? Pues hago un insert into Customer London, ¿no? Así. Y se insertan los 6. Entonces, acá, por ejemplo, nuevamente lo vuelvo a hacer y me aparecen los 6 registros, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo puedo obviar las columnas siempre y cuando el CL de abajo me va a traer el mismo orden, ¿no? Si yo obvio acá las columnas, tengo que tener en cuenta que lo voy a insertar. El primer dato va a ser Customer ID y el segundo dato va a ser Company Name, ¿no? Lo va a insertar en ese orden del 1, 2, 3, 4. Así, si es que no especifico en este caso las columnas acá. Si yo especifico acá las columnas, tienen que ser justamente en el mismo orden. ¿Ya? Téngalo en cuenta para que no tengan problemas después. Bien. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, ya hemos visto estos casos, ¿correcto? De inserción, en este caso, con el select, ¿correcto? ¿Tienen hasta acá alguna consulta? A ver, muchachos, ¿están ahí? Sí, profe, todo claro. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguien levantó la mano, creo? Ya, perfecto. Listo, entonces, como último tema, importación de datos, bueno, importación de tablas desde otros datos. Bien, acá vamos a ver el import, pero de otra forma, ¿ya? Lo vamos a ver más práctico. Por ejemplo, yo acá tengo dos, por ejemplo, yo aquí tengo dos bases de datos, ¿ven? DB Sistemas y Norwin, ¿correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero traer data de acá, de pedidos o cualquier otra cosa, o tal vez quiera, tal vez algo más interesante, tengo un Excel y necesito exportarlo a mi base de datos Norwin, por ejemplo, yo en su laboratorio he dejado un Excel que se llama Norwin, por ejemplo, y tiene estos datos. Tiene shipper stems y tiene USS state o estados o los estados de los Estados Unidos, ¿correcto? Entonces yo tengo estos dos libros de este Excel. ¿Cómo lo puedo yo importar acá? Pues fácil, simplemente hago clic secundario. En este caso me voy a tareas y aquí me indica import date o export date. Entonces vamos a hacer la importación de data, que usualmente es lo que hacemos y nos va a aparecer este wizard. En este wizard hacemos clic en Next, origen de datos, por ejemplo, el data source, en este caso va a ser un Microsoft Excel, ¿correcto?
y voy a seleccionar en este caso el Excel, por ejemplo, del curso. Vamos a poner acá Norwin, ¿correcto? Ahí está. La primera columna o la primera fila es la columna. Sí, está bien, correcto. Entonces aquí me aparece ahora el destino. ¿Cuál va a ser el destino? Pues va a ser mi base de datos Norwin, ¿correcto? Acá está el nombre del servidor, mi base de datos y hago clic en Next. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar data de uno o más tablas o vistas. Hago clic en Next y como pueden ver, acá me aparece el source y acá me aparece el destino. El source que me aparece, justamente el Excel, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo shippers y tengo use stays, ¿correcto? Que son el nombre de esos libros del Excel. Entonces, yo quiero, en este caso, quiero traerme estos dos libros y colocarlos en mi base de datos. Los selecciono y como pueden ver, acá ya se ha establecido un nombre, pues yo voy a borrar, por ejemplo, voy a borrar esos símbolos de dólar. En este caso, ¿por qué? Porque quiero que se llame eh, este símbolo o este lado de acá, este destino, es el nombre de las tablas que se van a crear. Yo no quiero crear una tabla con un símbolo de dólar. Yo quiero crear la tabla normal, con su nombre normal. Entonces si por ejemplo quiero estabilizarlo, vamos a ponerlo acá mejor US States, ¿no? Así. Por ejemplo, ¿no? Yo le estoy cambiando el nombre. Y si yo, por ejemplo, hago clic en Preview, yo voy a poder ver qué datos se va a importar. ¿Ven? Igual acá, qué datos se van a importar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero editar o quiero hacer algo en las columnas, yo lo puedo hacer clic en Edit Mapping. Acá yo puedo editar, por ejemplo, que esto sea, no sea un tipo entero, sea un tipo en integer, ¿no? O no sea un nvarchar, sino char. Ya va a depender mucho de lo que queremos hacer con esta información. En este caso, yo lo voy a dejar para efectos prácticos. Yo lo voy a dejar así como están, pero por ejemplo, si yo me fijo en la columna State ID, es un número, es bueno, un integer, ¿no? Un State ID. Entonces, acá lo puedo editar y en vez que sea un float, lo puedo cambiar por int. Le pongo OK, correcto, y ahí vemos que está justamente establecido. El valor obviamente es nuliable, todos están así. ¿Por qué? Porque a veces no se puede insertar y tiene que insertar un valor nulo. Bueno, esto usualmente siempre se mantiene así. Y le doy clic en Next. Acá me aparece justamente una advertencia, ¿correcto? El origen, el tipo, en este caso, lo que está detectando del origen es un double, pero yo le estoy insertando o en el destino va a ser un entero, es justamente por eso que me está saliendo esta advertencia. Entonces lo voy a omitir, ¿por qué? Porque yo sé que no va a fallar. Le hago clic en Next y le hago clic en Next nuevamente y lo hago clic en finalizar. Esperamos un momento y vemos que efectivamente ya se transfirieron, ¿correcto? Tengo seis, en este caso en shippers-tmp, tengo 6 filas transferidas y en USS States tengo 51 filas transferidas. Hago clic en Close a la base de datos Norwin, presiono F5 y vemos que aquí está la tabla USS States, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, hago un select asterisco from y vemos que se ha transferido de manera correcta. Bien, entonces de esta forma yo puedo hacer transferencias o puedo importar desde otras fuentes. Incluso si yo quisiera, puedo importar, por ejemplo, de acá, a ver, vamos a ver si me carga. Aunque sí debería, pero creo que por lo que no lo he establecido unos días. A ver.
Bueno, si yo quisiera, porque bueno, ya sí estoy sobre la hora. Si yo quisiera, podría traer tablas de la base de datos de Sistemas a la base de datos Norwin. Puedo hacer esa transferencia también de tablas en interbases. Y eso justamente sirve para poder hacer consultas, poder trabajar con datos de otras fuentes. Bien, es muy provechoso esa herramienta. Yo les sugiero que los puedan practicar en su, bueno, en su rato libre, ¿no? Que puedan intentar hacer. Igual ese Excel ya está en la clase. Bien. Y ya para finalizar, porque ya me he extendido un poco, el mantenimiento de base de datos es el conjunto justamente de operaciones que realizamos sobre una base de datos para poder insertar, actualizar o eliminar registros. Son básicas, acciones básicas y fundamentales. La sentencia insert utilizamos cuando queremos justamente agregar nuevos registros, el update para modificar y el delete para eliminar. Un tema puntual, en producción no usamos el delete, ¿ya? Usualmente en un entorno de producción no borramos información. Lo que hacemos es que en las tablas padres o en las tablas principales hay un campo que indica si está activo ese registro o no está activo. ¿Y esto por qué? Porque en un tema de auditoría nosotros no tenemos que borrar información. Podemos modificarla, pero nunca eliminarla. Si bien es cierto, se usa, está el delete, pero en producción con data real, pues no es lo usual. Ténganlo en cuenta eso, en caso en algún momento quieran hacerlo en producción, salvo que sea muy necesario. Bien. Finalmente, hemos aprendido a insertar registros desde una consulta select. Esto nos permite justamente copiar o mover datos de una tabla a otra de manera eficiente. Y también hemos visto una herramienta propia de SQL que es para importar y exportar datos desde otros orígenes, ¿correcto? En este caso lo hemos visto desde un Excel. Bien. Entonces, eso es todo, muchachos. Eso es todo por el día de hoy. Así que ya me he pasado unos minutos. Si no tienen alguna consulta, alguna duda, lo podemos dejar hasta acá la clase y yo voy a estar subiendo este script a sus recursos. Bien. Listo, muchachos. Creo que no hay consultas. A ver en el chat tampoco. Listo. Entonces, los vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana.